no busques a Dios, no te consagres o no sigas la obediencia. Y han sido ya creo que, no sé, multimedia, ayúdenme, creo que son como 5 temas, 6 los que lleva, tocando diferentes puntos, diferentes ángulos que tiene que ver con esto. Y bueno, hoy el pastor está visitando una de las iglesias remanentes y yo no quiero salirme de esta serie porque él todavía va a continuar hablando más de estos temas, así que hoy voy a retomar un poco sobre esto y darte otro ángulo, porque en serio hablar de esto es muy largo e intentamos todos resumirlo. Y con lo primero que quiero empezar es con una idea que mucha gente tiene cuando llega a una iglesia. Sea que viene por primera vez, que tiene poquito, o recordarás la primera vez que fuiste. Una de las primeras cosas que hay en la mente de alguien es, cuando llega a una iglesia, es denme la lista de cosas que no debo hacer. ¿Alguna vez pensaste en eso? A mí una vez, ya lo he contado, a una iglesia remanente que visité, una persona, antes de ir a la iglesia, una persona antes de ir, platicó conmigo y me dijo, yo quiero ir a la iglesia, pero te voy a pedir un favor, me dijo, no me digas lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, deja que yo solito aprenda. Le dije, no, es que a veces tenemos esa mala idea que a la iglesia vas a llegar y te decía, espérame, aquí puedes hacer esto, a Dios le agrada esto, si no lo haces, te vas. Y a veces tenemos una mala idea de que venir a la iglesia es hacer una lista de cosas, como esta idea que te dan en Navidad de Santa Claus, con una lista de niños buenos, niños malos. Tenemos tan arraigado eso. Y incluso hay gente que cuando ya viene, saca una lista, saca una libreta y te dice, dime lo que el diablo quiere que yo haga para hacer lo contrario, o lo que Dios haga, pensando que la vida cristiana o buscar a Dios se trata de listas para hacer. Y lo primero que voy a hablar, porque tiene que ver con este tema, es que, escúcheme bien, el diablo, el enemigo, jamás te va a decir lo que tienes o lo que no tienes que hacer como lista, porque si él se presenta delante de ti con una lista de cosas que a él le agrada que el ser humano haga, ¿qué vas a hacer? Te vas a asustar, te vas a ir. Es decir, no, todo lo contrario. Pero si alguien viene sutilmente, que eso es lo que el pastor ha estado hablando acerca de las maquinaciones, si el diablo, la estrategia que ha usado es hacerlo sutil, hacerte creer que son cosas mejores la que él te propone, que no es tan malo, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tantas estrategias que el diablo, quiero que se entienda porque eso es lo que se ha venido hablando, en su estrategia y en su plan de conquista para llevarse a la mayor cantidad de gente, no es darte una lista de cosas que quiere que la hagas porque vas a asustarte. Esta imagen que se ha generado durante tantos años de un diablo color rojo, con cuernos, con cola. Imagínate que se te presente con un tridente. ¿Qué vas a hacer? Sí, claro, yo te obedezco. No. Es decir, ese es el diablo. Lo que él me diga, lo que sea, no lo voy a hacer. Porque como humanidad entendemos que es algo que está mal. Pero no es así. Se va a presentar al contrario, como la Biblia dice, que como un ángel de luz. Va a parecer. ¿Qué quiere decir eso en algunos sentidos? Es que no va a venir a asustarte, sino va a venir a presentarse como un caballero, como alguien que puede convencerte a hacer lo que ellos quieren. Mira, antes de empezar a leer la Biblia o abrir el versículo, no sé si alguna vez te ha pasado que entras a una tienda departamental o a una tienda no sé si de ropa o de cosas para comprar en casa, y dices, amor, vamos a entrar, a ver, no vamos a comprar nada. Y entras y vas decididos a hacer con vendedor y, no gracias, estamos viendo, y los mandas a hablar a todos. Pero nunca falta un endemoniado por ahí que te dice, qué rico huele su perfume, ¿cuál es? Y tú te detienes. ¿Viste esas técnicas? ¿Alguien es vendedor aquí? Dices, ¿cómo? Ah, sí, es el tal. Con razón. Oye, qué rico huele. Oye, esa blusa, ¿dónde la compraste? ¿No te ha tocado un vendedor así? Y te detienes y ¿cómo? Ah, sí, ni cuenta te das que es vendedor. Cuando ya estás platicando, no sé si te ha pasado, pero yo he visto que pase, y una vez en la vida me pasó y dije, no más. Una persona
Alguna vez lo platiqué aquí, una persona, iba yo caminando, habían 3 vendedores. Y me ve el primero y me dice, un folleto. Le dije, no gracias, me seguí. El segundo, no gracias, le dije. Y el tercero me dijo, qué bonita camisa. Yo hice así, dije, gracias. ¿Dónde la compraste? No me acuerdo. Y me dice, y me extiende la mano y yo por inercia lo saludé. ¿Y qué cree? No me soltó la mano. Me dice, qué bonito. Oye, fíjate que estamos dando préstamos aquí en Prendalana. Me acuerdo que era, creo que Prendalana. Y yo, no, amigo, gracias. Y como pude, no. Pero dentro de mí dije, qué abusados. Vio que 2 no me detuvieron. Y entonces él optó una sutil invitación en algo que no parecía que me iba a vender. Así es el diablo. Hoy voy caminando y le digo, Dios te bendiga, también a ti, le digo, y me sigo. Yo no sé si me va a hablar de la palabra o me va a vender algo, entonces mejor, igual a ti, pues ya no doy la mano porque luego te agarran. Así es el diablo. Jamás te va a decir, yo quiero que hagas esto abiertamente, va a ser sutil. Y por eso, 1 Corintios 2, vamos a leer primero el 9 y luego nos saltamos al 11, que es el versículo que ha estado usando el pastor. Nos dice así, quiero ir un poquito antes, el versículo 9, ¿qué dice? ¿Lo tienen ahí? Dice, en efecto, a ver, 2 Corintios, creo que me equivoqué yo aquí en el... Empiezo a leer yo, dice, con este propósito escribí, dice el versículo 9, dice, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Así empieza, perdón, si era 2 Corintios. Dice, con este propósito escribí. Ahí te habla de una serie de cosas. Dice, para ver si pasan la prueba de la completa, ¿qué? Obediencia. Primero tenemos que entender esto antes de entender el versículo 11 que dice. ¿Qué más? ¿Qué dice el 11? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Y este es el versículo que se ha estado hablando. En el contexto de este versículo había una situación dentro de la iglesia de Corinto. Había una situación donde pues un hermano había cometido algo y se había querido salir de la iglesia, un tema ahí de disciplina, y por ahí alguien le guardaba rencor, otros no, entonces unos lo habían perdonado, otros no, y otros decían que regrese a la iglesia. Había como un pleito ahí. Entonces Pablo, que estaba muy ofendido probablemente por el acto que había cometido esta persona, decía, ok, yo entiendo que lo que hizo no estuvo bien, que hizo algo malo, pero perdonen. Estoy resumiendo y contextualizando. Perdonen, porque ante la mínima cabida que le demos al enemigo, al no perdonar, al no hacer justicia, etcétera, va a entrar y va a implosionar. O sea, va a provocar un derrumbamiento, pero desde adentro, no desde afuera. Por eso dice, no den lugar, no den cabida, no le den lugar al diablo, ni en cosas sencillas como decir, no, a este hermano no lo voy a perdonar porque hizo algo que me dañó o que me hizo molestar. Decía Pablo, ni en eso. Y aunque hoy no voy a hablar acerca del perdón, por supuesto, esto sí nos enseña un principio básico. En las cosas muy pequeñas le podemos dar lugar a que el diablo meta su artimaña, su plan, su deseo de destruirnos. ¿Pues bien hasta aquí? El deseo del vendedor al decirme con algo tan pequeño, qué bonita camisa, no es otra cosa que yo me detenga, pero yo detenerme un minuto, un segundo, es darle lugar a que me venda lo que él quiere venderme. ¿Sí? Entonces es muy difícil que alguien me venda algo. Que alguien me venga, yo ya estoy un poquito dañado de situaciones que me han pasado y digo, solo si yo lo quiero. Así tenemos que ser de radicales en la vida cuando hablamos del tema del diablo. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces dice, con este propósito escribí. Primero dice el versículo 9, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Tenemos que aprender a hacer obediencia. Ahora, antes de avanzar, yo quiero que veas, porque este tema lo tenemos que entender desde lo básico, lo que significa la palabra artimaña. Porque aquí dice, no ignoramos sus artimañas. Yo sé que en contexto general, como definición, conocemos lo que significa la palabra en general, pero vamos a ver lo que dice el diccionario. Dice, ve esto,
viene de la etimología de las palabras arte y maña. Este es lo primero que quiero que entendamos. La palabra artimaña viene primero de una conjugación de dos palabras que tiene que ver con arte y maña. O sea, te intentan meter en una trampa, pero le meten arte. ¿Okay? Le meten ganas. No es nada más de que se presenta, oye, yo soy el diablo en este caso, oye, yo soy vendedor, quiero venderte. No, sino que le meten maña, arte, para convencerte. Entonces Pablo, cuando está usando en las diferentes versiones la palabra no quiere las artimañas o en el plan diabólico, te está diciendo que va a meter arte y una mañosidad para intentar decirte que su plan es mejor que el plan de Dios. Por eso Pablo está diciendo tenemos que ser cuidadosos y no darle ni un paso, ni una. Por eso en el 9 dice, seamos obedientes primero. ¿Me oyen hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Ve lo que dice el diccionario. Arte, y vienen las palabras arte más maña. Dice, es la acción, escuche, que se realiza de forma astuta y maliciosa con un objetivo determinado. Astuta pero maliciosa. No va a llegar nadie, que cualquiera que hace una artimaña, no va a llegar contándote las intenciones de entrada. Un narcisista no lo va a hacer, alguien psicópata no lo va a hacer, un ladrón no lo va a hacer. Digo, solamente en los videos vemos de, ya se la saben, arriba las manos, solo en los metros y en esas sucede. Generalmente no ocurre un asalto así. Primero se te emparejan, lo volteas a ver y te detienes y de repente, no te muevas. Son sutiles, ve, forma astuta y maliciosa con un objetivo determinado. Dice otra definición del diccionario, dice, se refiere a un engaño muy hábil. Vamos entendiendo que es artimaña, un engaño muy hábil. No te va a engañar de una forma que sea fácil de ver. Vuelvo a contar este ejemplo rápido. Lo conté hace poco igual en evangelismo. Hace no mucho tiempo, bueno, hace como 3, 4 años, iba a vender un auto y fui con el ojalatero para que le diera. Necesitaba una pintura, una capa, quería cotizar cuánto salía. Y la pregunta del ojalatero fue, ¿cuál quieres? ¿La buena o la que se cae en 3 semanas o 3 meses? No sé qué me dijo. Yo nunca había escuchado de que existía eso. Yo le digo, ¿cómo es eso? De entrada, no hice la otra porque están viendo, no lo hice. Pero sí pregunté, sí quería saber de qué se trataba porque quiero. Y me dice, bueno, es que hay un tipo que cuando lo pones y todo, el que lo compra dice, wow, se ve pintadito, pero a los, no sé si 3 semanas o 3 meses se vuelve a caer la pintura, no es buena. Y me dice, eso mucha gente lo hace para que pueda vender a mayor valor el auto. Y al final ya cuando 3 semanas o 3 meses después, pues ya lo vendió, ya el otro desapareció. Eso es un engaño astuto, hábil. Hay mucha gente que hace eso. Hay mucha gente que, bueno, ya no voy a dar tips ni nada por si hay alguien aquí que quiere empezar una carrera criminal, no aprenda nada aquí. Pero dice aquí, se refiere a un engaño muy hábil. Y eso es el diablo tiene esta maña, este arte de meter su cuchara para intentar engañarte de esta forma. Dice otro diccionario, es una trampa elaborada en forma cuidadosa, disimulada y con engaños para fines generalmente despreciables. Con esta sola definición de la palabra artimaña, arte y maña, podemos entender que cuando Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, no le den lugar al diablo, no le den cabida, porque no ignoramos sus artimañas, sus maquinaciones. Está diciendo, ante un paso en falso, te va a vender algo que no es bueno. La paga del pecado es muerte. Y lo que el diablo siempre te va a vender y ofrecer es pecado. ¿Para qué? Para que ofendas a Dios y tengas una consecuencia mala. Por eso la Biblia nos habla de un joven Salomón, muy joven todavía no va a conocerse toda la historia que conoceremos después,
Pero en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 8, voy a leer la traducción lenguaje actual. Ve lo que dice un joven Salomón todavía. Es un versículo que tenemos que aprender. Nos dice: soy tu siervo en medio de tu pueblo, a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. 9. Dame a mí, tu siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa, escuche bien, que sepa la diferencia entre ¿qué? El bien y el mal. De esta manera podré llevar la carga de gobernar a tu pueblo. Dame la sabiduría, dice otra versión, de discernir, dice la RB60, entre el bien y el mal. Salomón estaba heredando, por decirlo de alguna forma, la mayor potencia mundial que había en su tiempo. La mayor potencia. Y cuando llega dice: ¿cómo yo, muchacho, voy a poder gobernar algo tan grande? Me va a engañar la gente va a intentar no pagar impuestos, va a intentar eludir la ley. ¿Cómo voy a saber cómo? Entonces le pide algo a Dios: enséñame a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Este debe ser, para poder entender las maquinaciones, las artimañas del diablo, tu oración tiene que ser: ¿cuál es la diferencia entre lo bien, entre lo bueno y lo malo? Señor, déjame darme cuenta cuando lo que se me está enseñando, mostrando, hablando es algo que me conduce a algo fuera de tu voluntad, o cuando es algo que me conduce cerca de tu voluntad. Multimedia, el siguiente, Romanos, por favor, rapidito, porque también en el Nuevo Testamento Pablo también nos dice así. Romanos 12:9, igual a TLA. Romanos, para los que anotan, 12:9 dice así: su amor debe ser real y sincero. Empieza diciendo, porque está hablando de otra parte arriba, un contexto, y dice: pero detesten, dice, detesten el mal y apéguense solo ¿a qué? Al bien. Detesten el mal, pero apéguense al bien. Mi pregunta es: ¿cómo voy a separarme del mal y apegarme al bien si no entiendo la diferencia entre bueno y malo? Romanos, Pablo le está escribiendo esta carta a los romanos y dice: por favor, desháganse, háganse un lado de lo malo. Eso es paga del pecado, dice la misma epístola, la misma carta. Pero para eso nuestra oración tiene que ser, Señor, como la de Salomón: Señor, ayúdame a darme cuenta cuando es el diablo que me está queriendo apartar de tu camino, o me está queriendo enseñar algo que no va según tu voluntad. Decía hace rato, dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Y te voy a decir una cosa más: cuando yo me refiero a saber entre lo que está bien y lo que está mal, me refiero a lo que está bien y está mal según Dios, no según la sociedad. En todo el país prácticamente es legal el aborto, pero ¿qué dice Dios? ¿Eso es correcto? ¿Eso está bien? Aquí se puede mover todo, una marcha y esto y aquello, pero no todo lo que es legal es bueno, ni todo lo que es ilegal es malo. Puede haber un decreto que me diga que prohibido reunirse todos los domingos a alabar a Dios, porque Dios solamente Zeus, como ocurrió con los primeros cristianos. Aunque lo diga un decreto legal, aunque esté en la Constitución, en las garantías o en cualquier código, si Dios dice que eso no es lo correcto, eso está mal. Entonces la diferencia te la tiene que dar no lo que la sociedad diga, sino que lo que dice la palabra de Dios. Por eso Salomón decía, no, mira, Salomón se iba a rodear de un montón de países, de naciones que iban a estar bajo su dominio. Para el que no sabía, Salomón se casó con estas 1000 personas o 1000 mujeres, entre esposas y concubinas, no como un mero capricho emocional o sexual nada más, o no en su mayoría, sino por un tema de alianzas políticas. Rápidamente, porque no es parte del tema, solo lo comento. Los reyes decían: para que no me ataques, no me destruyas, tú que eres el más poderoso, te entrego a mi hija, te casas con ella, y así como tienes a mi hija, pues ya no te va a convencer, y al mismo tiempo va a decir: no, pues es mi suegro y no me vas a atacar. Eran alianzas políticas.
Entonces se iba a rodear de un montón de naciones, de paganos. No estoy diciendo que sea lo correcto, no estoy diciendo que sea lo bueno, pero ese es el motivo de por qué tuvo tantas mujeres. Pero ¿por qué te lo digo? Porque si tuvo 1000, imagínate cuántas naciones no iban y ofrecían a la esposa, a la hija, perdón, y decían: cásate con ella, mira, te vamos a pagar tributo. Esta es mi prueba, era la mayor prueba. Entonces se iba a rodear de tantas ideas, de tantos, que su oración fue: Señor, enséñame a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué crees? Dios sí le dio eso. El problema es que dejó de escuchar la voz de Dios y terminó desviándose y escuchando lo que decían las otras naciones. Que ese es el problema. Cuando uno se da cuenta, no entiende las maquinaciones, termina cayendo. Muchas ocasiones, cambiando al ejemplo de los vendedores, muchas ocasiones dices: no me va a vender nadie, y te metes y vas con tu esposa y dices: no, una tarjeta, no, y no dices no. Pero no falta uno por ahí, influenciado por el demonio, de repente, que dice: no, pero es que le ofrezco y te ofrecen tantas cosas que luego: ay, perdón, me equivoqué, ya después que firmaste. Ay, y te empieza, y de repente la esposa: ay, amor, está 48 meses sin intereses, pagando 12 pesos. Ay, amor, mi hijo lo va a terminar de pagar, no nosotros, ándale. Aunque sabes que te están vendiendo y que vas a pagar 100 veces la cantidad, la esposa: ay, mi amor, pero ¿cuánto te lo he pedido? ¿Te acuerdas cuando éramos novios? Hace 40 años y no. Y el otro le empieza el remordimiento: sí, es cierto, te prometí, pero es que, amor, pero esto no es lo más prudente. Y el vendedor: ay, mira, ya te está diciendo, destapando la pluma, ya sabe que vas a firmar. Y agarras y dices: ay, cómo me convenció, de veras, te amo mucho, mi amor. El primer pago, 12 pesitos. Ya ves, mi amor, sí, pero ve cuánto nos faltan. Y empieza el pleito. O sea, el punto es, Salomón sabía lo que se avecinaba. Le dice a Dios: enséñame a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero cuando Dios le enseña lo que está bien y lo que está mal, termina escuchando las voces de un montón de mujeres de otras naciones que lo llevaron a adorar a otros dioses antes que Dios. Ese es el problema de dar lugar y cabida a las artimañas del enemigo. Y ejemplos hay muchos que te puedo dar en cuanto a lo que la sociedad dice hoy que está bien y que la Biblia dice que no. Y se van a poner peor. Se va a poner cada día peor, y cada vez se va a ver más raro aquel que tiene atracción hacia el sexo opuesto. Cada vez va a parecer más ilegal el ser heterosexual, por ejemplo, porque eso es lo que de repente se escucha. De repente temas de aborto, temas de asesinato, temas de adicciones. Cada día empieza a tornar otro sentido. Y si tú no sabes diferenciar entre lo bueno y lo malo, te va a comer la artimaña del enemigo. ¿Alguien dice amén fuerte? ¿Seguros? Mire, el libro de Daniel es un libro escatológico, un libro que habla acerca del fin de los tiempos, que habla acerca del anticristo y del Mesías y de todo lo que hemos escuchado del Apocalipsis. Y hay un versículo que a mí me sorprende cada vez que lo leo, porque tiene que ver mucho con estas maquinaciones, que aunque habla el capítulo de Daniel, el 7, habla acerca del anticristo y lo que va a hacer y etcétera, y el capítulo 8 nos habla de 4 cuernos. No voy a entrar en temas escatológicos ahorita, pero solo quiero dar un contexto pequeño. Habla de 4 cuernos y luego un cuerno pequeño. Los teólogos de repente, o los escatólogos ahí, han tenido un debate en que si este cuerno pequeño es el anticristo o tenía que ver con Antíoco Epífanes IV, o Antíoco IV Epífanes, que según la historia dice, y te voy a contar muy rápidamente qué hizo este hombre para poder entender este versículo y entender lo que el diablo busca y lo que va a venir en los últimos tiempos. Este hombre Antíoco fue un hombre perverso. Él se autonombraba el glorioso, y los judíos le decían el loco, porque decían: su perversión es una locura. Y él, para el que conoce el contexto histórico de Israel, los cerdos, por ejemplo, te voy a dar un resumen muy pequeño, los cerdos son inmundos. Y este hombre,
cuando conquista la zona de Judea y de esta zona, de este lugar, él mete cerdos dentro del templo de Israel. Imagínate, ya desde ahí está mal. Pero no solo eso, mata al cerdo o mata cerdos y ofrece la sangre frente levanta ahí la imagen de Moisés y el altar y empieza a mezclar la sangre del porco. O sea, de por sí el comer cerdo para el judío era inmundo, no lo podían comer. Ahora imagínate ofrecer en el templo, dentro, en el altar que era para Dios y era sagrado para ellos, ofrecer la sangre. Pero no solamente eso, sino que después agarró la sangre y la roció a la gente y luego cocinó el cerdo y el juguito del cerdo fue y lo mezcló con la sangre y bueno, hay historia por ahí y roció a la gente, se la aventó y la gente disgustada y qué asquerosidad y adoró al ejército de los, metió ídolos para el ejército de los cielos. Bueno, hizo demasiadas cosas inmundas y convirtió el templo de Jerusalén en un templo para Zeus, que era el dios que adoraban los romanos. Los griegos después, los griegos y Júpiter con romanos. Entonces, dentro de la iglesia, para que se entienda, del templo, era un hombre totalmente perverso. ¿Cómo se infiltró? A punta de espada. Se tuvo que levantar un sacerdote, se tuvo que levantar sus dos hijos, que son conocidos como los macabeos, y ellos lo expulsan. ¿Okay? Lo expulsan, logran, hay todo un tema de historia, lo expulsan y entonces esto más o menos sucede por ahí de enero. Es por eso que hoy escuchas que los judíos celebran Hanukkah. Hay muchos judíos cristianos mesiánicos, judíos mesiánicos, perdón, que el día de hoy no celebran Navidad, Año Nuevo de repente, pero sí el Hanukkah porque representa la liberación de esta abominación. ¿Okay? Ahora, esta actitud tan perversa, muchos dicen que es el cuerno pequeño. Hay otros teólogos y otras personas que dicen, no, solo es el preámbulo. Yo personalmente creo que solo es el preámbulo. De lo que está hablando realmente es del anticristo. ¿Ok? Ahí hay debates y ya luego usted averigua. Pero mi pensamiento es el siguiente. Si Antíoco Epifanes hizo estas barbaridades, que solo es un pequeño resumen, tan asqueroso, ¿qué va a hacer el anticristo? Y mire esto, porque hay un punto que quiero establecer con el tema de las artimañas. Daniel capítulo 8, versículo 11. Y creció, está hablando del cuerno pequeño, que se cree que la mayoría cree que es el anticristo, el futuro reinado del anticristo, y creció hasta pretender ser tan grande como el comandante del ejército del Señor. Por su causa se eliminó el sacrificio diario y se derribó el santuario. Por la rebelión le fueron entregados el ejército y el sacrificio diario. Pero ve esta palabrita, y derribó la verdad. Hizo cuanto quiso y en todo tuvo éxito. Derribó la verdad. ¿Qué significa derribar la verdad? ¿Cómo? Porque el libro de Daniel nos habla de la forma de proceder de este cuerno pequeño, sea quien haya sido o quien vaya a ser. Vamos a hablar del anticristo en este caso. Solo nos relata la forma de actuar de alguien que está detrás, y en este caso es el diablo. El diablo es el que va a influenciar este espíritu de la bestia, este falso profeta, el anticristo y todo lo que tiene que ver. Es sencillamente proyectar, es una proyección de lo que el diablo busca. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque en aquel tiempo, cuando el reino del anticristo esté establecido, antes de eso hay toda una maquinaria que se va a establecer primero para darle lugar a este hombre de pecado. Entonces esa maquinaria, esa perversidad se empieza a instalar. ¿Desde cuándo tú crees? Desde ahora. Por eso te estoy hablando de Antíoco, por eso te estoy hablando del anticristo. Porque ese gobierno que se va a establecer no va a llegar de la nada y va a cambiar nada más así de, ay, uy, aparecimos. No, se empieza a infiltrar, porque eso significa artimañas. Y si este hombre Antíoco hizo estas cosas tan abominables, incluso apagó, por eso es Hanukkah, porque apagó el candelabro, que era un fuego que estaba siempre encendido, que tipificaba la luz de Dios. Y este hombre lo apagó, dijo, no me interesa esto. Y estos hijos de estos sacerdotes prenden o se encargan de esto
y se vuelve a iluminar adentro con esa luz sagrada, vamos a llamarle. Por eso es el Hanukkah, por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Lo dijo en el tiempo de esta celebración. Y es un tema mesiánico también ahí, que es para otro momento. Pero el punto es el siguiente: si eso hizo Antíoco, ¿qué va a hacer el anticristo? ¿Y cómo va a preparar ese camino hoy? ¿Por qué crees que las constituciones están cambiando, las leyes están cambiando, el orden está cambiando? Cuando escuchamos la palabra orden mundial, entendemos que va a haber un cambio radical. Pero déjame decirle, no va a ser el primer orden mundial. Ya han habido diferentes. Cada ganador de batallas hace el orden mundial. Primero, hace un tiempo fueron los británicos, hicieron el orden mundial. O sea, el orden mundial no es otra cosa que la moneda que más va a pesar es la moneda del ganador. Y ha cambiado en esterlinas, y así. Y ahorita el que está es el dólar, porque el ganador de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Pero ese orden está por cambiar. Es bíblico, son profecías. Entonces, mientras esto ocurre, las artimañas del enemigo es comerse, meterse entre la gente para que lo empiecen a seguir, y cuando esté establecido ese orden, la gente diga Heil Hitler, por decirlo de alguna forma. Lo sigan sin pensar. Se mete, esas son las artimañas, esas son las maquinaciones. Y esta palabrita derribó la verdad. Te voy a preguntar algo. Si hoy el enemigo quisiera destruir la verdad, derribar la verdad, ¿cómo crees que lo haría? Pongámonos a pensar, ¿cómo el diablo haría esto de derribar la verdad hoy? Que tú creas la mentira. Así de sencillo. ¿Cuál va a ser esa mentira? ¿Qué es la mentira que el diablo está metiendo hoy en nuestros oídos? Que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Que no es tan malo lo que te han dicho, no seas exagerado, no es tan así. Tú y yo tenemos que tener cuidado de estas acechanzas. Hay tantas, y ni siquiera estoy hablando de lo que a veces ocurre dentro de iglesias donde meten doctrinas que no son de Dios, que no son bíblicas. Te estoy hablando del mover general del mundo. En sus artimañas, el diablo está convenciendo al mundo que hay muchos caminos, que no es necesario rendirte a Cristo, hacer un compromiso con Él, que no es el único camino. Y hoy hay un mover en todo el mundo donde, bueno, la religión que sea, mientras todos te llevan a Dios, mira, mientras tú seas una buena persona. La Biblia dice que no, que el que vino a morir por nosotros es Jesucristo, y solo rindiéndote a Él y a su soberanía, confesando, es que Dios viene a hacer un cambio en ti. Es a través de Jesucristo. Él dijo: yo soy, ¿qué? Camino, verdad y vida. Si alguien quiere ir al Padre, es a través de mí. Punto. No hay más. Pero el diablo viene a decirte: no, mira, tú quédate en tu casa, prende un incienso, huele rico, levanta y dice: Señor, soy tuyo. Ya con eso, sé una buena persona, saluda al colibrí que viene y dile: hola, sé que eres Dios. ¿No? Como los panteístas, ¿no? Que todo lo que está en el universo es Dios, tú eres parte del universo y todo es Dios, todos son Dios, y la reencarnación, tantos temas. Bueno, eso es tirar la verdad. O sea, es un poco de hablar de lo que significa derribar la verdad. Es venirte a contar la mentira como si fuera verdad. ¿Y qué crees? Hoy por hoy, en la misma estrategia que el diablo usa, se para frente a ti y te dice: no seas exagerado, mira, no es así, lo que te han dicho, mira, ahí está una nueva interpretación, mira esto, y empezamos a hacer a un lado lo que Dios te ha dicho siempre que está mal. ¿Cuál crees que sería la estrategia para lograr eso? Porque de entrada no se va a aparecer y te va a decir: hola, ¿has escuchado de mí en Apocalipsis, el anticristo? Sí, soy yo, adórenme. Oye, van a salir corriendo, vas a decir: no, eso es lo que me dijeron que no. Va a venir sutilmente, pero la maquinaria, todo es desde hoy, desde ahora. Porque antes que Cristo venga tiene que estar establecido esto. Sabe cómo atraer las cosas. ¿Sabes qué es lo que te da a ti como ser humano experiencia? El tiempo. Las cosas que has vivido, ¿cierto o no es cierto? Si tú tienes 40 años, tienes 40 años de experiencia, por decirlo alguna vez, aunque no te acuerdes de tus primeros años de vida, pero sí, te tiraste querías caminar, te aventaste de un escalón y te lastimaste, y tu cerebro registró que no podías hacer eso. Sí, no te acuerdas, pero sí pasó. Que no tenías que meter nada en el enchufe, no te acuerdas, pero sí pasó. Y así, a lo mejor te hacías en el pañal, y en esos momentos pensabas que era algo bueno, pero luego
entendiste que no y lo dejaste de hacer. Algunos a los 6 años, 7 años siguen orinándose, pero es otro tema. Pero son experiencias. Tú tienes tus 30, 40 años de experiencia, ¿sí? El ser humano, por lo menos, hablando científicamente, antropológicamente, si quieres verlo así, tiene casi los 7,000 años. Bueno, mínimo 6,000 años sí tiene. 6,000 y tantos. Esos 6,000 años, porque desde el huerto del Edén el diablo ya estaba. Esos 6,000 años el diablo ha estado estudiando, persiguiendo, observando al ser humano y su comportamiento y la relación que tiene con Dios. Así que tiene 6,000 años de experiencia por lo menos y sabe cómo se comporta el ser humano. ¿Tú crees que vas a poder ganarle en temas de experiencia? Oh, yo puedo contra el diablo solo. No puedes. Es a través de Jesús. Él es el que te da la sabiduría. Él es el que te enseña a través de la palabra cómo resistir, cómo ponerse la armadura del diablo. El diablo viene y te dice, no, mira, tranquilo, tiene 6,000 años por lo menos de experiencia más que tú. No quiero preguntar quién es la persona con más años aquí, por no faltar respeto a nadie, pero si aquí hubiera una persona de 100 años, ni tú le ganas al tiempo que lleva el diablo estudiando a la humanidad. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si yo alguna vez conocí a una persona, a una cliente, que me preguntó, licenciado, ¿usted va a la iglesia? Le digo, sí, pero está en un ministerio. Le digo, sí, yo no quise dar tanta información. Dije, sí, estoy en la iglesia. Yo también. Le digo, ay, ¿qué hace? Yo estoy en el ministerio de pelear contra el diablo. Ok, nuevo ministerio para mí. O quiero entender que dije, ¿cuál es ese? Porque a mí el diablo, así me dijo con esta voz, a mí el diablo no me busca, yo lo voy a buscar a él. Yo me le enfrento y yo me le pongo enfrente. Y dije, ay, Dios mío, es el peor pensamiento. Uno no puede ir a andar con una linterna buscando dónde está el diablo que te quiero. No, es a través de Jesucristo que te da la autoridad. Es a través de Jesucristo que te puedes parar enfrente y reprender en el nombre de Jesús. Si ni siquiera, déselo fuerte, se lo va a dar, pero déselo fuerte. Tiene que entrar aquí. Algunos de los hermanos de aquí de la iglesia conocimos a un hermano que venía aquí, que él decía, yo me peleo con perros. ¿Alguna vez ha escuchado eso usted alguna vez? Gente que pelea con perros. Fuerte la persona, fuerte. Si a mí me sale uno y me pongo enfrente y le doy y me agarro y les gano, decía. Y tenía testimonios de que le ganaba a los perros que salían callejeros, que lo atacaban y eso. Él los agarraba a trompadas con los perros. Hay gente así. No tiene miedo a nada. No se compara con los 6,000 años, más de 6,000 años que el diablo tiene estudiando. Sabe cada movimiento que el ser humano hace. Sabe todo lo conoce, porque el ser humano hace lo mismo y una otra vez. Pero lo mejor de todo es que el diablo también no ha usado demasiadas estrategias, sigue usando las mismas y el ser humano sigue cayendo en las mismas. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre lo mismo y el diablo ahí está atacando. Dice, ay, es que no puedo. Oye, tiene demasiado conocimiento de quién es el ser humano. Por eso Jesús dice, sométanse a mí, obedézcanme a mí, y entonces resistirán al diablo y él huirá. Pero es a través de mí. No es a través de tu conocimiento, no es de decir, yo conozco mucha Biblia. No, por eso en este primer versículo le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto, le está diciendo, quiero ver qué tan obedientes son, porque la obediencia es la que te lleva a poder resistir las artimañas del enemigo, porque no desconocemos sus planes. ¿Alguien dice amén con esto? Entonces, si creemos que nosotros somos más astutos, nos va a seguir yendo como muchas veces nos va. Tenemos que entender que, Señor, lo que Salomón hizo, ayúdame a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ayúdame a entender lo que me están poniendo enfrente. Cuando hace poco, ¿recuerdas que hablé acerca del colirio de Satanás? ¿Te acuerdas? Con lo que te quiere lavar los ojos. Y todo lo que hablamos del mitridatismo y todo esto, hace poco, si no, ahí está en internet, lo puedes buscar. Te va metiendo veneno poco a poco entre los ojos, lo que oyes, lo que ves, lo que escuchas cuando otros están platicando. Te está envenenando poco a poco. Él sabe cómo hacerlo. Entonces, checa, observa esto. Pablo
le dice a la iglesia, bueno, de Corinto, pero ahorita vamos a ver también la de Éfeso, a la de Éfeso. Le dice, el diablo está trabajando horas extras porque le queda poco tiempo. Lo ha venido haciendo por más de 6,000 años. Y digo 6,000 años porque es lo que los científicos dicen que por lo menos tiene la Tierra desde la creación de Adán para acá. El antes y eso es tema para otro momento y es otro tema por ahí científico. Pero por lo menos de Adán para adelante, los científicos dicen que hay alrededor de 6,000 años. Por lo menos eso tiene el diablo estudiando la humanidad. Entonces, Pablo, y luego en la Biblia también nos dice que sabiendo que le queda poco tiempo, está buscando engañar a los que más puede. Entonces, Pablo, entendiendo esto, de que le quedan poco tiempo al diablo y que está con ese furor y con ese rugido, dice, sean vigilantes, no le den cabida al diablo. Y ve lo que le dice, porque Pablo está consciente de la sutileza del enemigo. Efesios 4, vamos a leer desde el 22. Efesios 4, 22. Vamos a leer la NBI. Porque está tocando varios puntos. Dice, con respecto a la vida que llevaban, dice, a la vida que antes llevaban, perdón, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente, ¿ve? Te empieza a tocar los diferentes puntos. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. O sea, te está diciendo, te está dando varios puntos. Ahí en tu casa, si quieres, analiza uno por uno, estúdialo bien. Pero te empieza a decir, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Cuál es? Creada imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. O sea, yendo a Cristo es buscándolo, rindiéndote, etc. Y dice, versículo 25, por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. O sea, te está enseñando lo que se tiene que hacer. Se deja, pero no solo se deja, ahora se tiene que hablar con la verdad. Ahora, yo antes mentía, ahora no hablo para no mentir. No es que no hables. Ahora tienes que hablar, pero con la verdad. Ese es el cambio verdadero. Dice, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, ¿qué dice? No pequen. No permitan que en el ojo les dure hasta la puesta del sol. Y otra vez que dice, ni den cabida al diablo. Ahorita regreso a este. Versículo 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje. Ve hasta dónde va Pablo. No solo dice, tú robabas, deja de robar. No. Robabas, deja de robar y ponte a trabajar. Esa es la restauración real. Lo que Dios hace. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. O sea, el que robaba, deje de hacerlo, póngase a trabajar y comparte lo que tiene. ¿Hay algún ladrón aquí? No, levante la mano. Pero sí lo hizo alguna vez. No solo es dejar de robar, es dar frutos. Es dejar de robar, es empezar a trabajar y es compartir de lo trabajado, hacer misericordia. ¿Alguien dice amén? Dice amén porque lo cree, no porque es ladrón, yo lo sé. ¿Alguien dice amén? Gracias. Dice 29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean bendición para quienes escuchan. Eviten conversaciones, o sea, Pablo a la iglesia de Éfeso le atacó por todos lados. Al que robaba, al que platicaba, veía Polo y hoy no sé qué sea, la casa de los famosos. Puede ser, no sé qué tanto se de ahí, pero imagino que no es nada bueno. Dice, evite toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Regreso al versículo 27, solo eso, donde dice, ni den cabida al diablo.
¿Por qué? Porque muchas veces este versículo se usa solamente para entender que no se enojen entre ustedes y que el sol no se ponga sobre su enojo porque le den cabida al diablo. No, o sea, sí, pero no. O sea, ese versículo no habla solamente para los que se enojan, habla para todo lo que habla ese contexto del versículo. El principio que te está enseñando es: ni en las conversaciones, ni en el enojo, ni en el que roba, nada le des lugar al diablo para que sus artimañas no se instalen y termines haciéndole caso. ¿Sí me di a entender con esto? Generalmente decimos que tu enojo no te dure todo el día, que no se engañen y des cabida al diablo. Entonces le doy cabida al diablo cuando mi enojo me peleó con mi esposa, mi esposo, y no le hablo durante 3 días. Ahí ya el diablo se metió. Sí, pero no solo ahí. Ese es el punto de este mensaje, de este versículo. El punto está diciendo: no, dar cabida al diablo es aún en cosas pequeñas, aún cuando escuchas una conversación obscena, aún cuando estás haciendo lo incorrecto, aún cuando y te leí solo un fragmento porque sigue todavía más, hablando de más cosas. El principio que te está enseñando Pablo y le está enseñando a la iglesia de Corinto y ahorita a la iglesia de Éfeso es: si ustedes dan un paso en falso, el diablo se instala. Si alguna vez has tenido ratones en casa, alguna plaga que has tenido que sacar, sabes que si tú dejas basura afuera, si dejaste, ellos ¿qué siguen? El olor. Y tú sabes que un descuido en lugares donde se da esa plaga, tienes que tener el doble de cuidado. Mire, una vez cuando recién me mudé a Mérida, cuando llegué a vivir a Mérida y estaba rentando, yo siempre he tenido cuidado de este tipo de cosas, siempre fumigar, siempre son cosas que aunque no me dan miedo, no se me hacen higiénico, me da asco. Entonces, y andaba yo estaba recién llegando, yo no tenía, allá me iba a hacer de muebles, todo aquí, muchas cosas habían vendido, etcétera. Entonces, cuando llego, no tenía estufa, tenía una eléctrica. Dije, bueno, voy a comprar mi estufa. Y yo siempre cuidando todo, cuidando las cosas. Y de repente un día compro la estufa y al otro día escucho ruidos en mi cortina. Escuchaba como que se movía la cortina. Y cuando me asomo, veo tremenda ratota escalando la cortina. Dije, no puede ser. Dije, ¿de dónde? ¿Cómo? Y luego, cuando se me ocurre moverla, se me ocurrió, dije, la estufa vino con premio. Dije, me la vendieron a precio de 1 y venían 2. Me la vendieron a precio caro y venía porque era usada. Pues esas que te entras en Marketplace y que sí, ahorita lo que necesito es, ya la vendí y no la tengo ya, no se preocupen. Cuando voy, veo todo el nido que tenían. Yo cuidando, siempre poniendo ahí para que no entre, y llega un irresponsable, quiero creer que no era cristiano tampoco, o no era cristiano más bien, y me vendió eso sabiendo, dijo, yo me deshago de esto y que se vaya a otra casa. Y entonces yo metí eso, lo puse en un lugar donde estaba limpio y mi casa se llenó, perdón, no se infestó, pero ¿cómo podemos decir? Entró una plaga. Y yo dije, no como en esta casa y que se muera de hambre, dije. Resulta, no anden poniendo veneno de rata, no coma durante un mes. Quite todo lo que sea cartón, etcétera, se muere de hambre y se va a buscar a la casa del vecino que es sucio. Tan tan. Guardaba todo, comía y todo lo guardaba. Yo dije, nada de comida, nada de cartón, nada. Y sí, porque por más que quieres poner trampas, luego no caen. Ya, tremenda rata, esas ya no caen, esas ya se las saben. Estudian en la universidad cómo no caen en trampas esos. Es terrible. No salen fácil. ¿Qué crees? No le di de comer y se fue. Muchas veces tú estás esto, pero de repente permites que te metan una estufa. Ay, es que mi hijo, él sí quiere meter a la novia y allá al cuarto, y ellos sabrán lo que hacen, ya que estén allá adentro. Es mi casa, pero son adolescentes, hay que estén. No pasa nada. ¿En serio? Esas son las artimañas. Bueno, yo no tengo problema con él, yo no lo hago, no lo haga, que mi hijo escuche a fulanito de tal que está diciendo cosas tan obscenas y que no soy yo, pero tu oído no deja de ser taladrado. Esas son no soy yo. Mete una estufa con rata a tu casa a ver si es cierto. Vamos a ver si no afecta.
Vamos a ver si no es cierto que aunque tú no estés haciendo y metas algo externo, no te va a llenar de plagas. Y vas a ver y vas a entender que el enemigo es así. Cuando el diablo dice no den cabida, no está diciendo nada más en un tema, sino que en cada paso que tú des con tus hijos, tu familia, porque eres el sacerdote del hogar, eres el papá de familia, eres la esposa que está ayudando a levantar ese matrimonio, eres el hijo que está obedeciendo, viviendo en obediencia a sus padres, etcétera, etcétera. Si como familia no están cerrando puertas y ventanas, te van a vender una estufa con rata. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que ser radicales porque las artimañas del enemigo son así, no son visibles. ¿Tú crees que el vendedor me dijo, te lo voy a dejar en tanto y viene una rata, pero esa se sale a los 2 días? ¿Tú crees que me la iba a vender así? No, te dice como nueva, ni le usé. Te mienten. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, la ventaja que tiene Satanás sobre nosotros es a veces nuestra falta de conocimiento, no entender qué es, no abrir los ojos de que lo que está haciendo es metiéndose en nuestra vida, y eso nos destruye. Quiero ir cerrando y quiero que veamos primera de Juan 2:15, que es un versículo que ya hemos tocado antes, pero que vale la pena recordar. Dice, nada más lo voy a leer como de pasadita porque ya lo hemos leído. Primera de Juan 2:15, en la Nueva Traducción Viviente dice así, NTV. Dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Ve qué fuerte? Dice, pues el mundo solo ofrece, es un vendedor, y el príncipe de este mundo es Satanás. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, pero nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Nada más que agregar aquí con este versículo, más que claro. Así es lo que ofrece, eso es lo que te avienta, es lo que quiere que compres. Cuando el anticristo se establezca en el mundo y ponga su reinado, no es que haya iniciado en ese momento, ahí va a salir a la luz. Antes hay toda una maquinaria, un diablo, porque el diablo no está en todos lados, no es omnisciente, no es omnipotente, no tiene esas características de Dios. ¿Okay? Él te investiga la vida. Te ofrece, hablamos de eso cuando hablamos acerca de las tentaciones. Ve, nada más te voy a hacer una lista de 4 puntos de lo que va a ser el gobierno del anticristo y que analices si no es lo que se está empezando a ver. Un solo gobierno, que va a ser del anticristo. Una sola religión, que lo estamos viendo con lo de la nueva era. Un solo ejército, que eso lo estamos empezando a ver, las alianzas en el mundo, empezando con la OTAN y ahorita las alianzas entre China. Bueno, han visto noticias, no me voy a meter ahorita a eso. Una sola economía, con una sola moneda mundial. Eso del Bitcoin y eso, no estoy diciendo que es mal, que está mal, ni que es del diablo eso todavía, eso es un tema, otra cosa, pero por lo menos es un ensayo de lo que va a llegar a ser, no digo que el Bitcoin, pero sí el sistema económico mundial va a terminar siendo moneda. Y no me quiero meter en esto porque es hablar de temas escatológicos y ahorita no es para eso, pero quiero que vaya viendo cómo él va ensayando. Poco a poco va hasta que todo se establezca. Él no quiere que tú te des cuenta de cómo opera. 1 Pedro 5:8, la Nueva Traducción Viviente dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Cuídense, estén alertas. Otra vez la palabra no den cabida. Eso es lo que significa en este sentido la palabra o la frase estén alerta. No den cabida. No ignore sus maquinaciones, no ignore sus artimañas. Estén alerta. Cuídense del enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Desde el mismo principio, una y otra vez en la Biblia, abre los ojos. El viernes que daba discipulado a la iglesia,
hablamos un tema parecido, le decía, tenemos que ver, poner en orden, ordenar nuestra casa, lo que tengamos que ordenar, porque el diablo está buscando cómo destruir, dice la Biblia, aún a los escogidos, si es posible, a los que se dejen, se los va a arrastrar, los va a confundir. Tenemos que priorizar cómo está tu oración, decía, cómo está tu lectura, cómo está tu intimidad con Dios, cómo está tu adoración a Dios, cómo está tu servicio a Dios. Cuando sirves a Dios, lo estás haciendo con el temor y la reverencia que Dios exige, etcétera. El que busca de Dios también. ¿Cómo viene? Porque dice, estén alertas. Póngase de pie y quiero terminar leyendo Juan 17:15. Pero póngase de pie, porque esta es la oración. Es una frase que voy a leer hoy nada más, pero es una frase que Jesús en su oración, una de las tantas frases que Jesús en su oración dijo. Hay muchas cosas que resaltar, pero esta frasecita nos va a ayudar mucho. Juan 17:15 NBI dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Imagínate, quiero que te lleves a esto, es lo que Jesús pidió por ti y por mí. Señor, es que el mundo no entiende las artimañas. La iglesia a veces no se da cuenta de sus maquinaciones. El diablo está terrible. Y Jesús en su oración más sincera al Padre, una de sus últimas oraciones en público, le dice, Señor, por favor, protégelos porque las artimañas están fuertes, están agresivas, se quieren instalar, quiere sacar a los que más pueda del camino, quiere relajar a la gente para que digan, después lo busco, hoy estoy joven, hoy todavía no. Quiere que el mundo entre en un relajamiento de esto, es exageración. La palabra de Dios nos dice algo tan claro como el león anda queriendo comerse al que está dando cabida al enemigo. Pablo dice, no ignoren sus artimañas, sus maquinaciones. Pedro dice, estén alertas. A la iglesia de Éfeso, no den cabida. Paso en falso. Mete tu mano juega en meter tu mano con un animal peligroso que te coma, que muerda. Métete en una jaula con un león. Vas a ver cómo vas a salir. No le des un paso en falso, te devora, te rompe huesos, te come. Eso es lo que necesitamos entender. Eso es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Esto solamente es un pequeño break dentro de los temas que el pastor está hablando acerca de no ignores las maquinaciones del diablo. Y eso es otra cosa, es una exhortación a darnos cuenta que todo lo que se nos está hablando lo tenemos que atesorar en el corazón para que nada nos saque del camino, para que podamos llegar a puerto seguro, para que no nos relajemos, para que no escuchemos cosas incorrectas, no nos dejemos mover por cosas que nos alejan de Dios. ¿Alguien dice amén? Levánteme la mano si me dio a entender esta mañana. Amén. Quiero que incline su rostro un momentito ahí.